Dicen que hay objetos que no deberían existir. Artefactos que desafían la historia, que rompen el sentido del tiempo y que nos obligan a preguntarnos si realmente conocemos nuestro pasado. Uno de esos objetos imposibles fue hallado en Texas, Estados Unidos, en el año 1936. Un martillo, sí, un simple martillo, pero encerrado dentro de una roca que, según los estudios, tendría más de 100 millones de años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una herramienta humana moderna estar atrapada en una piedra de una época en la que, supuestamente, el ser humano ni siquiera existía? Lo llamaron el Martillo de Londres, y desde entonces, su historia se ha convertido en una de las más inquietantes de la arqueología prohibida. Hoy, vamos a sumergirnos en su misterio. Vamos a descubrir quién lo encontró, qué revelaron los análisis científicos, y por qué algunos creen que este objeto podría ser la prueba de civilizaciones olvidadas, o de algo aún más increíble. Todo comenzó en el año 1936, cuando una pareja llamada Max y Emma Hunt paseaba por un acantilado cerca del pequeño pueblo de London, Texas. Era un día caluroso, de esos que hacen que el aire parezca detenerse. Mientras caminaban por el terreno rocoso, algo llamó la atención de Max. Una piedra con una forma extraña, casi como si algo metálico sobresaliera de su interior. Intrigado, decidió llevarla a casa. Semanas después, al partir la roca, descubrió algo que lo dejó sin palabras. Una empuñadura de madera, perfectamente conservada, unida a una cabeza de martillo metálica. A simple vista, parecía una herramienta hecha por humanos, pero había un problema. La roca que la envolvía estaba totalmente mineralizada, como si hubiera estado encerrando el objeto durante millones de años. Durante años, el martillo quedó guardado como una simple curiosidad local. Hasta que, décadas después, investigadores de arqueología alternativa lo retomaron y lo presentaron al mundo como una posible evidencia de que la historia humana podría ser mucho más antigua de lo que creemos. En 1983, el objeto fue sometido a análisis preliminares. Los resultados sorprendieron a muchos. La cabeza metálica estaba compuesta por 97% de hierro, 2% de cloro y 1% de azufre. Sin rastros de carbono, lo cual es imposible de reproducir con las técnicas metalúrgicas conocidas de la época moderna. Además, la madera del mango estaba parcialmente fosilizada, como si hubiera pasado por un proceso geológico natural durante miles, o incluso millones, de años. Los defensores de la teoría de los artefactos imposibles vieron aquí una prueba contundente. Una herramienta humana atrapada en una piedra prehistórica. Pero la comunidad científica no tardó en reaccionar. Cuando el Martillo de Londres comenzó a aparecer en revistas y programas de televisión en los años 80, muchos científicos lo consideraron una anomalía intrigante, pero no necesariamente una evidencia de civilizaciones perdidas. El principal argumento era geológico. La roca que rodeaba el martillo, decían, no tenía por qué tener la misma edad que el objeto encerrado en su interior. En otras palabras, el martillo podría haberse incrustado en una concreción mineral reciente, un fenómeno que puede formarse en pocas décadas bajo ciertas condiciones. Los geólogos explicaban que los sedimentos del área de London, Texas, son ricos en limonita y arenisca carbonatada, materiales capaces de endurecerse rápidamente alrededor de un objeto enterrado, sobre todo en ambientes húmedos. Así, según la ciencia, el martillo no sería un artefacto de millones de años, sino una herramienta del siglo XIX o XX, atrapada en una roca joven. Pero los defensores del misterio no quedaron satisfechos con esa explicación. Apuntaban a varios detalles inquietantes. El hierro del martillo era extraordinariamente puro, sin impurezas comunes en el hierro forjado del siglo XIX. Además, la superficie del metal no mostraba signos de oxidación a pesar del paso del tiempo. ¿Cómo podía mantenerse tan intacto? ¿Y por qué la roca parecía tan antigua? Algunos investigadores alternativos comenzaron a hablar de tecnologías perdidas, de civilizaciones que habrían existido antes del diluvio, o incluso de visitantes de otros mundos que habrían dejado huellas materiales en la Tierra. Otros fueron más prudentes. Sugirieron que el hallazgo podría ser una simple coincidencia natural, pero que su valor simbólico era enorme, porque recordaba a la humanidad lo poco que realmente comprendemos sobre el pasado. El Martillo de Londres se convirtió, entonces,
en un campo de batalla entre dos visiones del mundo. La del racionalismo científico y la del misterio arqueológico. Y mientras los expertos discutían, el objeto seguía ahí, silencioso, encerrado en una vitrina. Una herramienta imposible que parecía desafiar las líneas del tiempo. Cuando la ciencia convencional no ofrece respuestas convincentes, la imaginación humana busca caminos nuevos. Y en el caso del martillo de Londres, esos caminos se internan en territorios donde la historia, la fe y la especulación se entrelazan. Algunos investigadores independientes, como Carl Baugh, defendieron la idea de que el martillo podría pertenecer a una civilización anterior al diluvio bíblico, una humanidad avanzada que habría existido hace miles o incluso millones de años, antes de ser destruida por una catástrofe global. Según esta visión, esos hombres antiguos poseían conocimientos metalúrgicos y técnicos superiores a los que imaginamos, y el martillo sería una reliquia de su legado perdido. Otros, más audaces aún, plantearon una hipótesis aún más radical. ¿Y si no fue forjado por manos humanas? ¿Y si el martillo de Londres fuera una pieza olvidada de tecnología no terrestre, dejada por visitantes de otro mundo que caminaron la Tierra en tiempos inmemoriales? Los defensores de esta teoría apuntaban a la pureza anómala del hierro y a su composición química fuera de los estándares industriales conocidos. Algunos afirmaban incluso que el mango de madera, petrificado en parte, parecía haber sufrido un proceso desconocido de mineralización, como si hubiera sido sometido a condiciones imposibles de reproducir hoy. En foros, documentales y libros de misterio, el martillo de Londres comenzó a aparecer junto a otros objetos imposibles. El mecanismo de Anticitera, las piedras de Ica, los mapas de Piri Reis o las baterías de Bagdad. Todos ellos, fragmentos dispersos de un rompecabezas que desafía la cronología oficial. ¿Podría existir una historia de la humanidad más antigua, más compleja, más misteriosa de lo que nos han contado? ¿O simplemente se trata de una fascinante coincidencia natural magnificada por el mito y la curiosidad? El martillo de Londres, al igual que las pirámides o los moais, sigue recordándonos que el pasado no es una línea recta, sino un laberinto de preguntas. Un espacio donde la verdad y el mito se funden, donde cada respuesta parece abrir una nueva puerta hacia lo desconocido. Quizá el martillo de Londres no sea una prueba irrefutable de una civilización perdida ni la reliquia de visitantes de otros mundos. Tal vez, con el paso del tiempo, la ciencia encuentre una explicación geológica que desmonte el mito y devuelva la historia a su cauce. Pero incluso si eso ocurre, hay algo que seguirá siendo verdadero. La profunda fascinación humana por lo imposible. Cada vez que descubrimos un objeto que no encaja, nuestra mente se expande. Porque detrás del asombro, hay una fuerza que nos empuja a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que creemos saber, a explorar sin miedo los límites del conocimiento. El martillo de Londres no es solo una pieza de metal atrapada en piedra. Es un símbolo. Un recordatorio de que la historia, tal vez, no esté completamente escrita. De que bajo nuestros pies, en las capas silenciosas del tiempo, podrían yacer los restos de un pasado mucho más vasto y misterioso de lo que imaginamos. Y esa posibilidad, más que cualquier teoría, es lo que mantiene viva la chispa del misterio. Nos invita a mirar el mundo con ojos nuevos, a dudar, a soñar. Porque, en el fondo, cada pregunta sin respuesta nos habla más de nosotros mismos que del objeto que la provoca. Nos muestra la sed insaciable del ser humano por comprender su origen, su propósito y su lugar en el universo. Así que la próxima vez que escuches sobre el martillo de Londres, no pienses solo en un artefacto atrapado en la roca. Piensa en lo que representa, la curiosidad, la búsqueda, la eterna frontera entre lo conocido y lo imposible. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que el martillo de Londres es una simple curiosidad geológica? ¿O la prueba olvidada de un capítulo perdido de la humanidad? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te apasiona descubrir los secretos que la historia esconde, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje por los misterios más profundos de nuestro pasado. Porque, al final, solo quien se atreve a preguntar lo imposible, está realmente cerca de descubrir la verdad.